Gracias. Genial, bueno, ahora pueden ver entonces la presentación. Bueno, iniciamos entonces la charla. En primera instancia les voy a comentar de qué está compuesto nuestro material, porque normalmente es una pregunta muy frecuente, ¿no? Por el color del material, por lo liviano que es. Bueno, nuestro material básicamente está compuesto de arena finamente molida a tamaño de polvo, de aglomerantes como cemento, también como cal, y también utilizamos un agente expansor. Si vamos a lo que sería el proceso de fabricación, para presentárselos de una manera muy sencilla, una vez que nosotros mezclamos todos estos componentes, que bueno, son seguramente conocidos por ustedes, los vamos a colocar dentro de lo que es un molde, y una vez que comienza a actuar lo que es el agente expansor, y que esta gran masa de hormigón celular llega al tamaño que necesitamos, ahí pasamos a lo que sería el proceso de corte en fresco, digamos, de la masa, y una vez que tenemos, digamos, los diferentes cortes que van a dar lugar a los diferentes espesores de ladrillos que fabricamos, recién ahí pasamos a lo que sería el proceso de curado. En nuestro caso, el curado lo hacemos a través de hornos de autoclave bajo presión, durante un tiempo determinado. En nuestro caso, lo curamos durante 12 horas. Una vez que termina el proceso de curado del material, recién pasamos a lo que sería el paletizado, luego a lo que sería el control de calidad, ¿no? Que todo el material verifique en cuanto a resistencia y demás propiedades, y bueno, luego directamente pasaríamos a lo que es el despacho. Uno de los pasos principales dentro de lo que es el proceso de fabricación es el curado, justamente, porque el curado es el que le confiere al material todas las propiedades que luego vamos a ir viendo, ¿no? En cuanto a aislación térmica, acústica, resistencia al fuego y demás. Y bueno, este curado, al ser bajo presión de vapor, realiza un curado en forma totalmente homogénea, ¿sí? Y es lo que le va a permitir a nuestro material que se mantenga dimensionalmente estable a través del tiempo, de los años. Es decir, que el hormigón celular que nosotros fabricamos, el hormigón celular RETAC, no va a sufrir problemas ni de dilatación ni de contracción por secado. Vamos entonces a comentarles las propiedades principales. Una de las cualidades principales de nuestro sistema, de nuestros ladrillos RETAC, y por lo que más les diría que hoy día se está comercializando y se vende muy bien, es justamente por su aislación térmica. Sí, ¿con qué nos o cuál sería nuestra competencia hoy día? Sería lo que es el ladrillo hueco, material tradicional. ¿Por qué? Porque si bien hay otros sistemas también en el mercado que proveen lo que es aislación térmica, nuestro sistema no deja de ser un sistema tradicional que puede ser colocado por cualquier albañil, digamos, quien coloca de manera, de buena manera, digamos, lo que sería material tradicional, tranquilamente puede colocar nuestros ladrillos RETAC. No se requiere de mano de obra especializada, ni tampoco de maquinaria extra dentro de la obra. Nada más que es un sistema mucho más racionalizado, bueno, por la cantidad de piezas que se utilizan, por el tipo de material y atributos que les va a brindar el RETAC. Volvamos a lo que sería la aislación térmica. Si, por ejemplo, comparamos un ladrillo nuestro de 15, que es el que ustedes pueden observar en la filmina, con, por ejemplo, un ladrillo hueco portante del 12, que es con lo que normalmente se nos compara, estamos superando la aislación de este ladrillo hueco portante en un 50% más, ¿no? Hay una ley hoy día que está vigente, que es la ley, la 13.059, que es la ley de aislación térmica de la provincia de Buenos Aires,
que nos piden cierta transmitancia térmica o cierto K o coeficiente de transmitancia térmica. Normalmente piden que sea de 1 o menos 1. Fíjense que en nuestro caso, nuestro K es de 0,70, es decir, es más bajo que lo que la ley de la aislación térmica de la provincia de Buenos Aires está exigiendo, cosa que, bueno, lamentablemente no está cumpliendo lo que sería el ladrillo hueco portante, ¿no? En este caso lo comparamos con un ladrillo hueco portante del 12, pero aún así, si lo comparamos con un doble muro tradicional, que sería, por ejemplo, un doble muro compuesto por ladrillo común, cámara de 3 y ladrillo hueco portante, en ese caso seguimos siendo más aislantes porque todo ese paquete nos va a dar un K de 1,01. En ese caso somos un 30% más aislante también de lo que sería ese doble muro con cámara de aire. No hay dudas que dentro de los materiales de la construcción semi-tradicionales, ¿no? Porque no deja de ser un sistema, es el que mayor aislación térmica provee, ¿no? Por sí solo, sin ningún tipo de agregado como membranas, como lana de fibra de vidrio y demás. Otro de los atributos de nuestro material es justamente la resistencia al fuego. Por eso nuestro material en algunos casos también y en algún tipo de obras está directamente especificado en los pliegos, ¿no? En obras industriales, en muros cortafuegos, y también puede ser utilizado en los edificios, en los espacios de uso común, como pueden ser los tabiques de ascensores, las salidas de emergencia, los tabiques de escalera y demás. La verdad que en este caso no hay ningún producto en el mercado que logre la aislación al fuego o la resistencia al fuego que logra nuestro material. En un espesor 15, por ejemplo, estamos logrando una resistencia de un FR 240. ¿Qué significa? Que nuestro material puede estar expuesto a fuego directo durante 4 horas sin perder ninguna de sus propiedades o cualidades. Y por ejemplo, en un espesor 10, que es lo que recién les comentaba, que puede ser utilizado para frentes de ascensores, tabiques de escalera, espacios de uso común, estamos ofreciendo una resistencia al fuego de un FR 180, o sea, de 3 horas sin perder ninguna de sus cualidades. Más allá de no perder ninguno de los atributos, es decir, que no se emitan gases tóxicos de un lado al otro del muro, que el tabique o el muro se mantenga estable, lo bueno también de nuestro material es que resiste al choque térmico. Es decir, que si esa pared, digamos, alcanzara una temperatura, ¿no?, de 1000 grados, supongamos, que es con la temperatura que fue certificado en el INTI, su resistencia al fuego, la resistencia de RETAC, si esa pared llegara a una temperatura de 1000 grados y vienen, por ejemplo, al rescate de los bomberos y tiran el chorro de agua, en nuestro caso la pared se va a mantener totalmente estable, ¿sí? Porque nuestro material también resiste al choque térmico, a diferencia de lo que sería ladrillo común o ladrillo hueco, que obviamente no resisten al choque térmico y, bueno, explotan. A lo sumo, en nuestro caso, lo que va a pasar es que se va a perjudicar todo lo que es la parte de los reboques, y bueno, tendremos que lijar el HCC, el reboque, y otra vez volver a darle una terminación fina al ladrillo RETAC. Recuerden que si quieren hacerme alguna consulta, no tienen más que, por favor, abrir el micrófono y consultar. Bueno, en esta planillita, en realidad lo que les estoy presentando es cómo nos vienen comparando, ¿no?, en el mercado, y cómo tendrían que aislar lo que sería material tradicional, tanto lo que sería un ladrillo hueco portante del 12 como un ladrillo común, cómo tendrían que agregarles diferentes aislantes para lograr la misma aislación térmica que logramos con un ladrillo RETAC de 15. Tendríamos que agregarles, por ejemplo, placas de yeso, barrera de vapor, lana de vidrio, ¿sí? Cosa que con el RETAC realmente no lo necesitamos. Si nosotros al material tradicional le sumamos todos estos materiales que necesitamos para lograr la misma aislación térmica que logramos con RETAC,
obviamente que el valor del metro cuadrado de material tradicional va a ser muchísimo más elevado de lo que es el valor del metro cuadrado de RETAC. Bueno, pasamos entonces a la siguiente imagen. Vamos a comentarles los diferentes atributos de RETAC. Bueno, por ejemplo, el material podemos decir que es de bajísima absorción de agua. Que en el mercado ustedes decir que el RETAC esto. Bueno, ¿por qué opina o nuestros clientes que el RETAC es impermeable? Obviamente porque el material está compuesto por microburbujas de aire que no se conectan entre sí. Pero ¿qué pasa? Obviamente que a nivel superficial, como les comenté al comienzo de la charla, cuando el hormigón celular pasa por la máquina de corte para sacar los diferentes espesores que van a salir a la venta, esas burbujas de aire, algunas van a quedar abiertas. Nosotros levantamos una y la dejamos tipo de terminación, lo que va a ocurrir ante el agua de lluvia es que a nivel superficial se va a formar el clásico manchón. Esto no significa que el agua va a pasar de un lado al otro del muro. ¿Por qué? Porque las burbujas que contienen el HCCA RETAC se mantienen internamente o por masa totalmente cerradas. Por eso, normalmente el público en general, el usuario de RETAC dice RETAC es impermeable, pero nosotros, a decir verdad, determinamos que el RETAC es de bajísima absorción de agua, absorbe milímetros a nivel superficial, pero no por masa. Es decir, que ustedes podrían dejar meses o años, digamos, la vivienda sin revocar, les vamos a asegurar que por el ladrillo el agua no va a pasar. Por donde sí podría pasar, y por eso pedimos que se haga un buen tomado de juntas, es por alguna junta abierta que puede quedar por una mala ejecución de mampostería, ¿no? O de elevación de mampostería. Otra de las cualidades del material es que es muy liviano, ¿sí? Digamos que el 80% de cada ladrillo está compuesto por microburbujas de aire. Si vamos al peso del RETAC por metro cúbico, para no diferenciarlo según los diferentes espesores, el HCCA RETAC está pesando unos 500 kilogramos por metro cúbico, contra, por ejemplo, unos 1.200 kilos de lo que sería el ladrillo hueco, contra unos 1.800 kilos de lo que sería el bloque de hormigón tradicional, el bloque de hormigón gris, que seguramente ustedes también conocen, que es un bloque hueco, ¿no? Que no es macizo como nuestro RETAC. El material es muy trabajable, o sea, se puede cortar con un serrucho. Si utilizan un serrucho con dientes de vidia, estos que se venden en ferreterías industriales o también comercializamos nosotros o a través de nuestros puntos de venta, bueno, obviamente que el serrucho les va a durar mucho más, porque recuerden que nuestro material no deja de tener componentes abrasivos, ¿no? Como la arena finamente molida, como el cemento y demás. O si no, también se alquila normalmente para obras ya de mayor volumen, tipo los edificios u obras industriales. Se alquilan las sierras sin fin, tipo como la de los carniceros, para que se puedan imaginar cómo son, donde por la altura de la hoja de sierra se pueden cortar de hasta 2 o 3 piezas juntas, acelerando los tiempos de corte y por ende de terminación de la obra. Bueno, otra de las cualidades del material es la aislación acústica. Bueno, la mayoría sabrá entonces que normalmente la aislación acústica la logramos a través de la masa, ¿sí? Es decir, que cuanto más pesado es el muro, mayor es la aislación acústica. En nuestro caso, la aislación acústica no la logramos por masa o por peso, sino la logramos justamente por estas microburbujas de aire que componen el material. Lo que hacen estas microburbujas de aire es justamente retardar el paso de las ondas sonoras de un lado al otro del muro. Por eso también el comentario general de los usuarios de RETAC es que es muy buen aislante acústico también. Bueno, les voy a ir presentando entonces los diferentes elementos que componen nuestro sistema constructivo RETAC. Vamos a comenzar entonces por el ladrillo.
Hoy día, digamos, tenemos a la venta dos medidas en cuanto al largo y alto de ladrillos. Por ejemplo, en el espesor 15, que ya es portante, es decir, los ladrillos son portantes a partir de los 15 centímetros de espesor. 15, 17,5 y 20, ¿sí? ¿Qué significa portante? Que podríamos utilizar todo el sistema RETAC sin necesidad de una estructura independiente de hormigón tradicional. En el espesor 15 estamos trabajando dos medidas de largo. Estamos trabajando el de 50 centímetros de largo por 25 y el de 60 centímetros de largo por 25 de alto. Si van a utilizar, ustedes reciben los ladrillos de 50 centímetros de largo, necesitan únicamente 8 piezas por metro cuadrado. Si van a utilizar el espesor 15 de largo 60, van a necesitar solamente 6,6 piezas por metro cuadrado, ¿sí? Esto, bueno, realmente es una ventaja constructiva que nos diferencia favorablemente de lo que sería material tradicional, porque fíjense ustedes que con el ladrillo hueco van a necesitar 16 piezas por metro cuadrado, o por ejemplo en el bloque de hormigón tradicional, 12 piezas por metro cuadrado, y ni hablar si hablamos de lo que sería ladrillo común, que estamos hablando de unas 60 piezas por metro cuadrado. O sea, es una gran ventaja constructiva que nos acelera los tiempos de obra, bueno, y por ende la optimización también de la mano de obra, ¿no? Recién les decía que para muros exteriores soportantes a partir de 15. Para tabiquería interior vamos a utilizar 7,5, 10 o 12,5, ¿no? Estos espesores 7,5, 10 y 12,5 hoy día solamente los estamos comercializando en una longitud de 50 centímetros de largo. Actualmente estamos fabricando el material en dos plantas, ¿sí? Nuestra planta original y primaria, que es la planta de la ciudad de Victoria, de la provincia de Entre Ríos, y nuestra segunda planta en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco. Y estamos yendo por una tercera planta, que de hecho, bueno, ya tenemos toda la maquinaria y tenemos nuestro lugar en Cardales, en Parque Industrial Cardales, pero bueno, por tema de pandemia hemos retrasado lo que es la puesta en marcha de esta nueva planta, ¿no? Esperamos que pronto lo podamos hacer. ¿En qué lugares de la obra utilizaríamos, por ejemplo, un espesor de 10 en divisiones de ambientes en una vivienda, por ejemplo? ¿En dónde utilizaríamos un 7,5? En tabiques de placares, en un bajo mesada, por ejemplo, en un tabique de pasillo que no está demasiado comprometido a canalizaciones o instalaciones. ¿Dónde vamos a utilizar un 12,5? Por ejemplo, lo podemos utilizar en un tabique sanitario que funcione como sanitario de ambos lados, ¿sí? Que de un lado, por ejemplo, sea un tabique para baño, del otro lado que sea un tabique para cocina. Y un 12,5 también lo podemos utilizar en muros exteriores no portantes. Por ejemplo, en el caso de un edificio. En un edificio en altura podemos utilizar para muros medianeros, para frentes y contrafrentes, un espesor 12,5, que verifica técnicamente y también verifica en cuanto a aislación térmica, ¿no? Bueno, hay herramientas básicas que nosotros recomendamos que los oficiales y los ayudantes utilizan. Si bien no son imprescindibles en las obras, bueno, nosotros les recomendamos porque consideramos que ayudan a optimizar nuestro sistema RETAC. Por ejemplo, en lugar de utilizar una cuchara común de albañil, utilizamos una cuchara dentada, que nos permite optimizar lo que sería el mortero adhesivo, que ya les voy a presentar, que es con lo que pegamos los ladrillos, un mazo de goma, que nos sirve para asentar las piezas, ya que hablamos de piezas grandes, ¿sí? Y necesitamos, digamos, darle un golpe con este mazo de goma, como para asegurarnos que queden bien adhesivadas todas las caras del ladrillo, y que no queden luces entre juntas.
Y bueno, después lo que recomendamos para los ayudantes es, por ejemplo, un fratacho con lija, que es como para poder fratachar la mampostería si es que queda alguna rebarba de mortero adhesivo, una rasqueta de desbaste para poder nivelar entre hilada e hilada si es que nos queda un diente sobresaliente de ladrillo retac, el serrucho, que ya lo hablamos, que sirve para hacer los cortes, y un cepillo que simplemente lo utilizamos como para limpiar las piezas y pega y, digamos, limpiar todo ese polvillo superficial que puede desprenderse del retac, para que luego cuando coloquemos el adhesivo tenga muy buena adherencia, ¿no? Nombré recién adhesivo y bueno, lo vamos a presentar. Verán que en la filmina ven que está tachada la arena, el cemento, el trompito, la carretilla y la ayuda del gremio. ¿Por qué? Porque utilizando nuestro sistema RETAC, ustedes no van a necesitar o no va a entrar lo que es el trompito en la obra, ni van a preparar lo que es la mezcla en la obra, ni van a tener estos tiempos muertos en obra por repartición de mezcla. Porque utilizamos un mortero adhesivo, que realmente es un premezcla que se puede preparar con una mínima cantidad de agua. Ustedes verán que cada 3 partes de mortero adhesivo que necesitamos para preparar nuestro mortero, solamente necesitamos una parte de agua. Se puede mezclar con una cuchara simple de albañil, o podemos utilizar esos batidores, ¿no?, que se utilizan para colocar dentro de los taladros, agujereadoras, donde ya, bueno, esto es fantástico porque en un minuto tenemos la mezcla preparada como para empezar a colocarlas en la mampostería. Realmente también el rendimiento del mortero adhesivo es muy superior a lo que sería una mezcla tradicional. Y se utilizan capas mínimas, estamos hablando de capas de 3 a 5 milímetros como máximo, en tanto junta horizontal como vertical, y la gran ventaja también es que nuestro mortero adhesivo es hidrófugo, ¿sí? O sea que en cada hilada, tanto horizontal como en la cara vertical del ladrillo, vamos a tener barreras hidrófugas, ¿sí? El rendimiento, como les decía recién, es muy superior a material tradicional. Por ejemplo, un espesor intermedio, que sería un espesor de 15, estamos hablando que vamos a consumir unos menos de 5 kilos por metro cuadrado de mortero adhesivo RETAC. Para los que no lo saben, lo que se utiliza normalmente de mezcla por metro cuadrado, mezcla tradicional entre cemento, arena y demás, se utilizan unos 36 kilos de mezcla. 36 de mezcla tradicional versus 4.7 kilos de mortero adhesivo RETAC. Es decir que, bueno, vamos a tener un mejor rendimiento y menor acarreo de materiales dentro de la obra para lo que es ejecución de mampostería. Por eso hablamos, digamos, que se reduce todo lo que es la ayuda del gremio también, ¿no? Y más aún partiendo de la base que utilizamos solamente 8 piezas por metro cuadrado. Hoy día también lanzamos otro mortero adhesivo al mercado que tiende también a que terminemos las obras mucho más rápido, y que este mortero adhesivo, en lugar de colocarse con la cuchara dentada que se les presenté, se coloca con una manga, ¿no?, tipo la manga que utilizamos como para la repostería, y se colocan solamente 2 cordones, tanto horizontales como verticales, para lograr el buen adhesivado de los ladrillos. Y en este caso el rendimiento es mucho mayor. Fíjense que el consumo en un espesor 15 es de 2.7 kilogramos por metro cuadrado contra 4.7 que hablábamos recién del mortero adhesivo anterior, ¿sí? A veces depende del gusto del oficial, ¿no? Si quiere colocarlo con manga o si quiere colocarlo con cuchara. Les voy a mencionar algunos detalles constructivos. Bueno, les pido por favor que si tienen alguna duda o consulta, me la hagan saber mediante el chat, que paren, o sea, que abran el micrófono, porque bueno, en estos casos digo, o se entiende muy bien, o estoy hablando muy rápido y no los dejo participar. Bueno, seguimos entonces
presentando el sistema. Bueno, les voy a mencionar algunos detalles constructivos. Como les comentaba recién, entre ladrillo y ladrillo utilizamos un mortero adhesivo en capas mínimas, ¿sí? A diferencia de material tradicional que a veces se realizan juntas entre ladrillo hueco, por ejemplo, de 2 o 3 centímetros, y con eso vamos nivelando si se produce algún desnivel entre hilada e hilada. Como verán en la primera filmina, en la primera imagen, ven que hay hecha una faja de nivelación. Cuando la superficie donde van a colocar retac no se encuentra bien a nivel, entonces les vamos a pedir que hagan esta fajita de nivelación para después colocar nuestro mortero adhesivo, que es hidrófugo, y después colocar directamente los ladrillos retac. ¿Por qué les pedimos esta faja de nivelación? Porque obviamente después con las juntas de retac, que son de 2 o 3 milímetros, no vamos a poder, digamos, compensar desniveles si arrancamos a desnivel desde la primera hilada. Porque bueno, como les decía recién, no tenemos esas juntas de 2 o 3 centímetros o más para nivelar, que son las que tenemos con la mezcla tradicional. Vamos a otra resolución constructiva, tanto en el retac como en el material tradicional, se necesita hacer un refuerzo de antepecho, ¿sí? Esto no difiere de construcción tradicional. Un refuerzo de antepecho como para generar, digamos, un buen distribuidor de cargas en esta zona, porque sabemos que justamente los ángulos de las ventanas son el lugar de mayor concentración de tensiones, y para que no se genere el clásico bigote de gato que se suele llamar, digamos, en la obra, cuando se producen esas microfisuras en ángulos, por ejemplo, de las ventanas. O sea, que el refuerzo de antepecho no lo evitamos. Lo bueno es que con retac no necesitamos, digamos, parar la obra, hacer, digamos, la liguita de hormigón y demás. En nuestro caso, directamente lo cortamos a retac con una simple amoladora cuando llegamos a ese nivel, colocamos los dos hierros del 6 o del 8, y bueno, y en este caso rellenamos con concreto y seguimos con la ejecución y la elevación de la mampostería. Es mucho más fácil, ¿no? Ofrecemos también la pieza dintel, ¿no? Para colocar sobre los vanos de las puertas y las ventanas. Esto también es importante porque no necesitamos parar la obra para hacer la viga dintel como distribuidor de cargas, sino que ya les ofrecemos la pieza prefabricada, y aunque ustedes no lo vayan a ver, aparentemente, o sea, superficialmente no van a ver la armadura, pero sí tiene armadura el dintel dentro de su masa, ¿no? Tenemos diferentes dinteles según los espesores de ladrillos que ustedes utilicen en la obra, y vienen de un largo de 1,50 m hasta 2,50 m de largo, ¿no? Y también tenemos otra pieza que llamamos bloques U, o ladrillos U, perdón. Les pido disculpas si digo a veces bloques, pero nosotros nos llamamos ladrillos retac, porque justamente intentamos separarnos de lo que es el bloque de hormigón tradicional, ¿sí? Pero bueno, a veces los consumidores y por ahí nosotros mismos, por el tamaño decimos bloques, pero bueno, en realidad pretendemos que nos llamen ladrillos retac, para justamente marcar esa diferencia. Bueno, los ladrillos U, ¿para qué los vamos a utilizar? Los vamos a utilizar a nivel de coronamiento, por ejemplo, para hacer las vigas de encadenado, ¿no? O por ejemplo, lo vemos en esta imagen, nosotros venimos levantando todo lo que es mampostería retac, y cuando llegamos al nivel de coronamiento, para lo que es apoyo de techos, vamos a colocar este ladrillo U, donde dentro del ladrillo U vamos a colocar la armadura de hierro correspondiente con el colado de hormigón. Este ladrillo U, digamos, va a quedar, va a materializar un encofrado perdido dentro de toda la obra.
¿Cuál es la ventaja de utilizar, de que tengamos este ladrillo U para el sistema? Es que justamente el paramento le va a quedar totalmente liso, como para recibir una mínima carga en cuanto a las terminaciones, ¿no? Estamos hablando que sobre RETAC van a poder colocar directamente el fino, ¿sí? Evitándose todo lo que es la parte del azotado y del grueso, porque por su composición no lo necesita y porque el paramento queda tan liso y tan prolijo que tampoco es necesario una terminación de mayor espesor. En este caso vemos, bueno, por ejemplo, un apoyo de viguetas con ladrillo sapo, en este caso apoyo de una estructura metálica, ¿no? Con techo de chapa, pero el RETAC es compatible con cualquier tipo de techos, porque es un sistema de mampostería totalmente abierto, ¿no? No es un sistema de mampostería cerrado. Este ladrillo U, si lo colocamos, vamos a ir un poquito para atrás, como lo ven en la tercera imagen, también se puede colocar como refuerzo de esquina o columna, como lo quieran llamar. Nosotros lo llamamos refuerzo porque con la sección de hormigón que queda en nuestro ladrillo U verifica para nuestro sistema, ¿no? O también lo puede colocar a mitad de paño, para cortar el paño, cuando tenemos paños, por ejemplo, de 10 metros de largo y no tenemos ninguna otra columna en el medio o ningún otra tabique que trabe esa mampostería de 10 metros y que arriostre, ¿no? Entonces, bueno, en este caso cortamos la mampostería con el ladrillo U puesto en forma vertical para materializar un refuerzo o, como lo quieran llamar, columna. Utilizamos también unas chapitas conectoras que reemplazarían a lo que es el pelo de hierro tradicional de obra. Son de acero galvanizadas muy flexible, y la ventaja de estas chapitas conectoras es que nos permiten vincular lo que sería, por ejemplo, una mampostería existente con el RETAC sin intervenir en lo que es el sistema de junta delgada del RETAC, porque estas chapitas conectoras miden menos de 1 milímetro de espesor. ¿Cómo recomendamos vincular un muro portante RETAC, como lo ven en la filmina, con un tabique divisorio? Recomendamos no trabarlo a la manera tradicional, porque este muro, digamos, el exterior o portante va a recibir carga, la tabiquería interior no, y puede llegar a marcarse esta unión. Entonces, para que trabajen libremente, ambos mampuestos, pero sigan vinculados mecánicamente, los vinculamos a través de estas chapitas conectoras, que en el replanteo los vamos a dejar en espera cuando levantamos todo lo que es mampostería exterior, y después luego venimos con la tabiquería interior y las colocamos en la junta de mortero adhesivo entre ladrillo y ladrillo. ¿Quieren hacer alguna consulta? Voy muy rápido. No, hasta ahora es perfecto, ¿eh? Cualquier cosa más adelante con respecto al tema de losas te quiero preguntar. Vínculo con losas. Bueno, perfecto. ¿Quién habla, Martín? Martín, sí, discúlpame. Ah, bueno, no, por favor, Martín, porque justo apagué la pantallita. Bueno, vamos a la siguiente filmina. Otro de los sistemas, digamos, que fabricamos dentro de la fábrica de RETAC es este sistema de escaleras. Bueno, realmente es practiquísimo, ¿sí? Porque está compuesto de dos elementos que serían el ladrillo escalera y lo que sería el ladrillo escalón. ¿Por qué les digo que es practiquísimo? Porque esto es real y lo van a comprobar si es que utilizan el sistema alguna vez. A medida que ustedes van ejecutando la escalera de RETAC, ya la pueden ir utilizando e ir pasando a los niveles siguientes o los pisos siguientes. No deja de ser una escalera maciza, y a diferencia de lo que sería una escalera de hormigón tradicional, no tienen que esperar los clásicos tiempos de secado del anterior, ¿sí? Como les decía recién, en un día ya tienen la escalera lista como para poder utilizarla. Y bueno, después en cuanto a las terminaciones, las pueden terminar, bueno, a la manera tradicional, con cerámicos, con microcemento alisado, con madera, digamos, eso va en el gusto de cada una, ¿no?
Para comentarles, el ladrillo escalera que necesitamos, ¿no? Para construir los dos muros paralelos, donde vamos a apoyar los ladrillos escalones, varían en la alzada de un ladrillo común, porque obviamente tienen la alzada reglamentaria de una escalera, que es, en lugar de 25, es 17.5, que es la reglamentaria. Y los escalones tienen una pedada, también que es la reglamentaria, de 25 centímetros de espesor o de ancho. Algunas imágenes de cómo, digamos, trabajar el material para hacer instalaciones de luz o, bueno, o de gas, lo que fuere. Utilizamos una simple amoladora, que eso ya normalmente se usa también en obra tradicional, pero con el RETAC obviamente queda mucho más prolijo. Sacamos lo que sería el excedente de HSCA RETAC, bueno, haciendo palanca con una cuchara tradicional. Esto, bueno, es lo que normalmente se hace en obra, y después rellenamos con concreto. ¿Cómo colocamos las aberturas? Pueden ser a la manera tradicional, ¿no? Cortando, digamos, lo que es el RETAC y rellenando con concreto. Podemos utilizar algo más racional o racionalizado, como sería la espuma de poliuretano, que hoy en día se utiliza mucho para la colocación de aberturas, o podemos utilizar los clásicos tarugos. La ventaja de nuestro sistema es que ustedes pueden ir levantando toda la mampostería y dejar el vano preparado, más o menos dejar unos 5 centímetros de cada lado, perdón, más o menos 1 centímetro de cada lado, como para después colocar directamente la ventana, ¿sí? Porque, bueno, obviamente el retaque es tan perfecto que no, bueno, que les va a dar esa ventaja también, ¿no? Y recuerden que en lo que es el cómputo de materiales, también se computa, a diferencia de tradicional, que se computa vacío por lleno, en nuestro caso, sugerimos que descuenten los vanos y las puertas, o sea, los vanos de puertas y ventanas, porque el desperdicio es menor. Recuerden que en obra tradicional el desperdicio normalmente es de un 16%, contra lo que sería el RETAC, que hablamos de un máximo de un 3% de desperdicio, ¿sí? O sea que también van a ahorrar en lo que es contratación del volquete, bueno, para colocar desperdicios de obra. En cuanto a las fijaciones estáticas, que pueden ser colocación de alacenas, de placares, de estantes, de digamos, de un LCD, lo que fuere, en este caso vamos a utilizar unos simples tarugos, como lo utilizaríamos con material tradicional, ¿sí? Hay una mínima recomendación que nosotros normalmente hacemos, que también se debería hacer en mampuesto tradicional, es colocar, digamos, el orificio, o sea, la mecha que vamos a utilizar debería ser de un diámetro menor al tarugo a colocar. ¿Para qué? Para que después este tarugo y el tornillo entren bien a presión y evitemos que hagan el juego dentro de lo que es la mampostería RETAC y se desgrane, ¿sí? Simplemente el orificio de un diámetro menor al tarugo a colocar. Eso para fijaciones estáticas. Ahora ya cuando hablamos de fijaciones dinámicas, tipo como lo ven en la imagen, colocar una hamaca paraguaya, a ver, ¿qué más? Colocar un tender. Bueno, en este caso donde va a haber cierto movimiento, por ahí de manera continua, lo que le pedimos es que, aparte de colocar ese tarugo, con la recomendación que les di recién, es colocar alguna fijación tipo epoxi, bueno, se consiguen en las ferreterías, ¿no? Para lograr una fijación de mayor durabilidad, ¿no? Volvamos a las ventajas, para los que aún todavía no están convencidos del uso de RETAC. Bueno, tenemos una gran ventaja en cuanto a aislación térmica, con lo que es material tradicional. Bueno, resistencia al fuego, que realmente es muy superior a lo que sería material tradicional, y en nuestro caso con la ventaja de que los ensayos en el INPI se han hecho en muros sin revocar, ¿no?
y a su vez también los ensayos se han hecho no tan solo sobre los ladrillos, sino también en un muro completo con las juntas. Esto quiere decir que nuestro mortero adhesivo también es resistente al fuego. Bueno, obviamente por la cantidad de piezas que son menos, por el tema del mortero adhesivo que estuvimos charlando, los tiempos de obra son mucho menores que lo que sería en obra tradicional. Se optimizan las tareas, se minimiza el desperdicio, y la realidad es que, bueno, a diferencia de material tradicional, en un solo camión, cuando lleguen a la etapa de abastecimiento de ladrillos para la obra, les va a llegar lo necesario ya como para hacer la ejecución de mampostería. A diferencia de tradicional, que normalmente les llega primero el camión con los ladrillos, luego llega el camión, digamos, con la arena, y bueno, ya para los que tienen experiencia en obras saben que siempre les va a faltar un poquito de cal, un poquito de arena, y tienen que frenar la obra, cosa de con Retac les va a llegar los ladrillos y la cantidad de mortero necesario para cubrir esa cantidad de mampostería que van a obtener a través de los palets de Retac. Otras resoluciones también constructivas o recomendables, que también son recomendables en ladrillo hueco o material tradicional, que hoy día ya se utiliza cada vez más, es la malla de fibra de vidrio. ¿Por qué recomendamos la malla de fibra de vidrio? No porque el Retac por sí solo lo necesite, es decir, si ustedes van a colocar el Retac y no van a hacer ningún tipo de revestimiento, no lo van a necesitar, pero digamos, si van a colocar una terminación, como las que recomendamos, quizás un revestimiento plástico o un revoque de los nuestros que ya les voy a presentar, que hablamos de terminaciones entre 3 y 5 milímetros, se les va a recomendar el uso de la malla de fibra de vidrio en todo el mampuesto o por lo menos en los lugares de mayor concentración de tensiones. ¿Para qué? Para reforzar o como refuerzo de la terminación a colocar, ¿sí? Y también en los lugares donde hay encuentro de Retac con otro material diferente. ¿Cuál pueden ser esos lugares? Por ejemplo, cuando hacemos en el interior de la vivienda, hago una canalización y la relleno con concreto. Entonces, cuando voy a colocar, por ejemplo, un simple enduido de una capa mínima sobre el Retac, que puede ser colocado en forma directa, antes de colocar el enduido voy a colocar una fajita de malla de fibra de vidrio para que luego cuando trabaje, por ejemplo, el relleno de esa canalización, que es concreto, que el concreto va a trabajar por dilatación o contracción y el Retac se va a mantener totalmente estable, para que justamente no se marque esa unión, colocamos la fajita de malla de fibra de vidrio, ¿sí? Y bueno, en la firmina lo colocamos en toda la mampostería porque consideramos que la inversión es mínima y no tiene gran incidencia sobre la mampostería, pero bueno, si ustedes desean colocarlo solamente en los lugares recomendados, también lo pueden hacer. Los revoques, si ustedes me dicen, bueno, Alejandra, yo quiero colocar un revoque tradicional y quiero hacer sobre el Retac el azotado, el grueso, el fino, bueno, obviamente que no les voy a decir, no se los voy a negar, pero la realidad es que realmente sería un desperdicio realizar todo este proceso y utilizar todos estos materiales que requiere un revoque tradicional sobre el Retac, ¿no? Porque realmente no los necesita. Nosotros tenemos revoques nuestros, ¿no? O que comercializamos y que nos los fabrica tanto la gente de Claucol como la gente de IGA, de SICA. Por ejemplo, para revoques exteriores tenemos uno de bajo espesor y uno de una carga más, que admite una carga de más de 1 centímetro. El de bajo espesor es un revoque fibrado, que es hidrorrepelente. ¿Por qué? Porque el Retac no necesita un revoque hidrófugo como lo hablábamos recién. Es un revoque cementicio, que no admite una carga mayor a 5 milímetros. La terminación queda, digamos, entre un grueso y un fino, queda rústico, como un grueso fracasado. Y después tenemos la terminación por ahí de mayor espesor, que es el 3 en 1. ¿Cuándo recomendamos un 3 en 1? Bueno, puede ser en el peor de los casos donde, bueno, tuvimos una muy mala mano de obra, donde quedan luces entre juntas, donde quedan dientes sobresalientes, rebarba de mortero adhesivo en las juntas y demás, y bueno, no desean hacer las correcciones a través del tomado de juntas,
o rasquetear las rebarbas de mortero, o por ahí en el caso donde el RETAC lo utilizan como simple cerramiento, en el caso de un edificio, tengo un edificio de, bueno, más de 2 o 3 plantas, donde ya no puedo utilizar el RETAC como portante, entonces tengo un edificio, por ejemplo, de 8 o 9 pisos o más, y ahí, bueno, necesito estructura independiente. Normalmente hay desniveles entre columnas y columnas, y entre vigas, columnas y mampostería RETAC, porque la mampostería RETAC va a venir totalmente a nivel, y por ahí se va a encontrar de un lado con una columna que sobresale 3 centímetros y del otro lado sobre 1 centímetro. Entonces, bueno, con una terminación de bajo peso no logramos compensar y lograr toda la mampostería que quede a nivel, y entonces en ese caso sacamos este revoque que admite una carga de más de 1 centímetro. Este sería un 3 en 1, revoque exterior, que en un solo paso tiene azotado grueso y fino. ¿Por qué tiene azotado? Porque el RETAC no lo necesita, pero la estructura de hormigón sí. Y sobre todo por la unión, ¿no?, entre estructura y mampostería RETAC. Para interiores, entre los nuestros tenemos un 2 en 1, que también admite una carga de más de 1 centímetro, o un enlucido RETAC. ¿Por qué lo llamamos enlucido? Porque es una capa menor al enduido que normalmente conocemos, porque hablamos de una capa de 3 milímetros que se puede colocar en interiores de las viviendas o de los edificios en forma directa sobre RETAC. Bueno, realmente el rendimiento de este producto es también excelente. O sea, en un tacho, lata de 25 kilos, les va a rendir para 9 metros cuadrados de mampostería. La colocación es muy fácil, es muy manejable por la gente de obra. Tranquilamente el mismo pintor que está trabajando en la obra puede colocar directamente en el enlucido, ¿sí? Otra de las grandes ventajas de RETAC es que, bueno, por su bajísima absorción de agua a nivel superficial y cero absorción de agua a nivel masa, todo lo que es los tabiques sanitarios, en los tabiques sanitarios podemos colocar directamente el cerámico sobre el ladrillo RETAC con nuestro mortero adhesivo o con, digamos, cualquier mortero adhesivo para cerámicos, ¿no?, tipo Claucol o Weber, cualquiera de ellos. También comercializamos unas plaquitas de 5 centímetros de espesor, pero con el mismo largo y alto del ladrillo tradicional RETAC. ¿Cuál es el uso de estas plaquitas? Pueden ser un uso decorativo, pueden ser para mejorar la apariencia de tabiques o de paredes en una casa hecha con material tradicional, donde bueno, la pared no está en buenas condiciones, donde han tenido problemas de humedad. Entonces, bueno, vamos a emprolijar esa mampostería con estas plaquitas nuestras, que se pegan directamente con nuestro mortero adhesivo, siempre que, bueno, la superficie donde lo vayamos a colocar, por lo menos esté a nivel, ¿no?, y no con revoques que se estén descascarando. Y también podemos utilizar estas plaquitas para mejorar la aislación térmica de viviendas donde, bueno, las hayamos ejecutado o levantado con material tradicional, y tengamos una deficiencia en cuanto a aislación térmica. Bueno, por ejemplo, si la vivienda donde queremos mejorar la aislación está hecha con ladrillo común y le colocamos nuestras plaquitas de zinco, que pueden ser colocadas en la cara exterior o en la cara interior de esa vivienda, vamos a mejorar más de un 100% la aislación térmica de esa vivienda. También fabricamos elementos decorativos, como listones, como molduras, como cornisas, que se pueden pegar tanto sobre mampostería o mampuestos hechos con ladrillos RETAC o mampostería tradicional, ¿sí? Y también se pega con nuestro mortero adhesivo o en su defecto con Claucol o con Weber, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplos de viviendas. Martín, antes de ir a las imágenes, porque bueno, ya estamos terminando nuestra charla, ¿querés hacerme la consulta que me ibas a hacer? Sí. Mirá, estaba viendo con respecto a justo me mostraste estas imágenes, me viene al pelo, que tiene que ver con la solución de continuidad de los paramentos verticales, ¿no? En el caso de RETAC. Y con los encuentros que tienen que ver con las cubiertas.
¿ustedes no están pensando en armar cubiertas, o sea, en pensar en sistemas, en sistemas de cubiertas de RETAC? Sí, Digo, utilizan mucho losa tradicional, vigueta con ladrillo sapo o poliestireno expandido, entiendo, para hacer este tipo de viviendas, pero no han pensado, digamos, no tienen próximo a comercializar losas en material de HSSA. Sí, sabes, Martín, que ese sería nuestro próximo paso, Ujú, y te explico por qué no lo hemos hecho aún. Cuando recién arrancamos con la fabricación del HCCA en Argentina, porque bueno, el producto es de origen alemán, cuando arrancamos en el 95, o sea que somos, digamos, los primeros que hemos empezado a fabricar el HCCA en Argentina, obviamente sí, teníamos un sector que se dedicaba a lo que es las losas, ¿no? Pero bueno, después la demanda fue aumentando y llegó a un punto que tuvimos que priorizar qué se fabricaba, ¿no? O qué salía de la línea de producción. Y la realidad es que, bueno, nos dedicamos más a los ladrillos por nuestra capacidad de producción que lo que es la fábrica, por ejemplo, de las losas. Eh, Aún con 2 plantas activas, todavía, digamos, no tenemos la capacidad necesaria para que nos permitan destinar líneas de producción a lo que serían losas, pero creemos que con la tercer planta, que todavía no se pudo hacer la puesta en marcha de Cardales, ya ujú. también vamos a hacer nuestras losas, porque obviamente sí, también son pedidas por el tema de aislación térmica, porque entiendo que tu pregunta va a, bueno, tengo una excelente aislación térmica en lo que es mampostería de RETAC, ¿y qué pasa con los techos, no? Que suelen ser puentes. Sí, totalmente. Puentes, A ver, uno lo sí. puede solucionar con la vigueta y con el ladrillo, con el de poliestireno expandido, ¿no? Tranquilamente, que tiene una buena aislación. Sí, Este, el asunto es, digamos, casi te diría que tanto Retac, Brimax o estos que están dando vuelta, ya hace un sí, tiempo, ustedes con más antigüedad, se traduce en esta suerte de arquitectura de componentes, ¿no? Con la idea de esto que vos llegaste claro. con el camión, versus la construcción tradicional, que es la industria menos industrializada, ¿no? Esto tiende a Sí. industrializar un poco más la industria, si quiere. Entonces digo, venís con un componente que si bien viene con ladrillos o con poliestireno y venís con unas viguetas, digamos, ya tuvieras un elemento para cubrir lo que es quinta fachada y losas, sería verdaderamente, cerraría el círculo. Otro tema que Sí, tiene que ver también con el tema de digamos, la plasticidad es que por ahora yo veo mucha arquitectura de paramentos verticales continuos. Después sí. está, digo, posibilidad de ese tipo de losas también nos puede permitir jugar un poco con los volúmenes en horizontal, de repente tener una caja más pequeña abajo y algún voladizo arriba, digamos, que nos permita jugar con esas losas. Me imagino que hoy por hoy con una vigueta no puedes volar más de 50 centímetros, por supuesto, ¿no? Pero permitiría otra plasticidad para el diseño también, ¿no? Sí, 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 totalmente, Bien. obviamente, porque bueno, sí, sí, van a tener, digamos, la armadura correspondiente, ¿no? Como para Yo que hoy pueda por hoy en materia de verificar. diseño, por el tema, por los proyectos que yo manejo, seguramente tenga que estar pensando en una estructura independiente de hormigón, continuar con el hormigón, que me Sí, asegura poder jugar con esas luces y demás, y pensar ya a Retac no como portante, sino como un elemento hidrófugo, acústico, térmico, ¿no? En ese exactamente, sentido. como, digamos, como cerramiento, no aprovechando en este caso la capacidad portante. Claro, claro, yo estaría desaprovechando la capacidad portante por una cuestión de diseño solamente. Sé que la capacidad portante es buenísima, pero por una cuestión de diseño tal vez me limita en ese sentido. Pero bueno, es un avance interesante. Incluso Sí. yo veo que ahí en los encuentros se utilizan muchas veces hierros. Bueno, también otro tema que tiene que ver con el hierro, uno puede mandar a doblar a las empresas que ya te doblan hierro, con lo cual dejar los tiempos muertos dentro de la obra. O sea, hay como te decía recién, esta idea de arquitectura de componentes que me parece muy interesante. Sí, sí, Martín, y de hecho ya viste que directamente puedes comprar las armaduras de hierro prefabricadas también. Exactamente, a eso Eh, me refería, porque uno las compra prefabricadas y se olvida, ¿no? Ujú. Perfecto, Bien, Martín. bien, bien. ¿Vos No, podés dejarnos algún contacto o algo como no sé, si es con, pero sí, para, por favor, sí, bien. sí, ningún problema.
Como es, después seguramente Clara de Ujú. Puertos le va a pasar mi correo electrónico y mi teléfono como para que podamos comunicarnos. Y más allá de eso, me vino fantástico la acotación, la observación que hiciste, Martín, Ujú. porque nosotros contamos con oficina técnica y con asistencia técnica obra totalmente gratuita. Ah, qué De, interesante. Sí, sí. ¿De qué se encarga la oficina técnica? Por ejemplo, vos, Martín, vas a hacer tu primera obra con Retac y nosotros te vamos a ayudar en lo que es la parte de cómputo y de consideraciones técnicas para tu obra. Ujú. Me mandaste el plano en AutoCAD y bueno, nosotros te vamos a devolver, digamos, el CAD bueno, con todas las observaciones y a su vez te vamos a enviar el cómputo de la obra. Ah, buenísimo. Eh, y después también, una vez bueno, que compres el material, o sea, tu personal, si es que nunca trabajó con el RETAC, va a tener la capacitación y el asesoramiento en obra, y después tenemos el seguimiento de obra, porque bueno, es uno de los servicios que nosotros ofrecemos y que realmente nos diferencia también de otras empresas, ¿no?, que Ujú. fabrican HCCA. eh, Porque bueno, lo valoramos muchísimo nosotros y lo valoran también nuestros clientes, ¿no? Es como un muy buen servicio de postventa, acompañar a los profesionales también en este sentido, ¿no? Bárbaro. Así que Me quedó bueno, una eso pregunta. sí, Con cómo respecto a no. los espesores, manejás hasta 20, dijiste, ¿no? Hasta 20 o hasta 15 por ahora. No, 20 centímetros es el espesor máximo estándar, pero digamos, me ha pasado que podemos llegar a fabricar 25 Ah, bien, porque las máquinas de interesante. cortes dan para 25. ¿Qué sé Sí, yo? a mí me pasa por diseño eso, por una cuestión, no tanto que necesito, porque imagino un anillo de 25 está superado en sus capacidades térmicas, acústicas, Uf, higroscópicas totalmente. y demás, ¿no? Sí, Y sí. hidrófugas. Pero el tema que desde el punto de vista del diseño, la posibilidad de hacer una especie de almohadillado, bueno, nada, de arquitectura, seguramente 25 me permite venir con uno de 15 adentro e ir jugando con diferentes tipos de gradientes. Entonces, bueno saberlo que lo pueden hacer, porque ya lo contemplo en un diseño, ¿no? Sí, acordate que también tenemos estas plaquitas de 5 centímetros Claro, excelente. que vas a poder también colocarlas en ciertos sectores y bueno, Exactamente. Frente a una fachada que quiero jugar de esa manera, coloco una de 20 más 5 y ya estoy cubriendo la necesidad. Está muy bien. sabes que la verdad es que es muy noble el material, porque incluso te vas a dar cuenta que después, por ejemplo, en los sectores de antepecho podés poner un ladrillo acostado y que te haga también ese efecto de sobresalir, ¿no?, en la parte de antepecho, sobresalir de la mampostería general. Bueno, en cuestiones de diseño, la verdad que es bárbaro. Después revoques. Yo sé que ustedes tienen revoques, pero muchas veces los conozco más o menos, pero después uno se enamora muchas veces de un revoque muy especial porque quiere jugar alguna pared que tenga una Sí, especie de tipo piedra, además. Se lo banca lo más bien. Si yo dijera, mira, voy a venir con sí. eh, se puede, Alejandra. Sí, 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 Martín, si vas a utilizar un revoque que sea, que no es de los nuestros, y sea un Ujú, revoque cementicio, viste que por ejemplo ujú. están estos revoques cementicios de Weber que son los 4 en uno. Ah, de Weber estuve viendo, sí. Sí, son muy Claro, interesantes, ¿no? sí, si usas los plásticos, estos que tienen microcuarzo, Sí. o sea, la adherencia es perfecta, no vas a tener ningún inconveniente. Ahora, si utilizas los cementicios, como a nivel superficial, mi material, el Retac, va a absorber milímetros, lo que puede hacer es absorber la mezcla, ¿no?, agua de la mezcla del revoque, y no tengas una buena adherencia o buen anclaje. Se Hay que usar los soluciona. plásticos. No, puedes usar un cementicio, pero ¿qué vas a hacer? Previamente le puedes dar una llaneada con mi mismo mortero adhesivo, una Sí, llaneada bien, bien, digamos, como se dice, lechosa en obra, exactamente. para, claro, para tapar Para que la. tome, claro, para que frague y luego jugar arriba de ese mortero cementerio, ¿no? Totalmente, pero una capita, viste, súper fina, de un milímetro Sí, sí, muy estamos suave. hablando, Bueno, muy para eso suave.
si yo cuando lo planteé y demás te puedo mandar y ustedes me asesoran, me decías que estás en el tema de asesoramiento, así que buenísimo. Sí, totalmente, Digo, para no meter totalmente. la pata si uno... Y después, por último, no quiero molestar más, los No, dinteles por son de favor. 2,50 m, me dijiste, que uno puede jugar con vanos de hasta 2,50 m. Sí, no, el vano, para los dinteles de 2,50 m, en muros exteriores necesitas un apoyo de 20 centímetros de cada lado, o sea que tenés un vano, para cubrir vanos de hasta 2,10 m. Y yo puedo jugar con Pero una, en vez de una de estas, jugar con una viga que diseño in situ, más larga. podés hacer una viga in situ o podés utilizar mi ladrillo U para materializar una viga de encadenado, para cubrir, qué sé yo, un portón, lo que fuere, un vano de un portón, pero sí, bueno, obviamente que ahí Tengo un límite. ese dintel que vas a hacer con el ladrillo U vas a tener que apuntalarlo a la manera tradicional, ¿no? Bien, Pero sí, bien, bien, sí, bien. podés utilizar tranquilamente para que te quede también todo el paramento igual, o por ahí vas a hacer una viga de hormigón tradicional y después la podés revestir con nuestras plaquitas de HSCA para que no se creen puentes térmicos. Claro, y después tengo, por ejemplo, una fachada de 20 metros de largo. Voy a tener juntas, no puedo venir con retac durante 20 metros de largo, ¿no? O sea, tendré una No, separación sí, vas a utilizar el ladrillo U en forma vertical vertical. Bien, y lo vas a colocar en una fachada de 5 metros de largo sin ningún otro muro transversal que trabe o perfecto. arriesgue. Vas a utilizar el bloque U a lo largo cada 5 metros, eso es lo recomendable. Bien, bien, Y bien. en altura, por ejemplo, si vas a hacer una doble altura en una vivienda, cada 3 metros una viga de encadenado. Bien, perfecto. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Em, clarísimo. Bueno, igual sigo mostrándoles, bueno, recién vimos una vivienda donde utilizamos todo el sistema también. Estamos viendo un edificio en sus dos etapas. En este caso, bueno, al cliente no le importaba que quedaran, digamos, expuestas, materializadas las mochetas de viga y columna con mampostería, entonces utilizó una terminación de bajo espesor. Pero si queremos que quede el paramento totalmente liso, utilizamos tipo un 3 en 1, como el que les había mencionado. Vemos otro tipo de vivienda también, por ahí de mayor volumen. Este tipo de viviendas se utilizó terminaciones plásticas, ¿no? Como las de los Kimtex Express o las de Weber Plásticas que recién decía Martín, o el Revear, Tarquini. Y bueno, chicos, hemos terminado ya la capacitación. Eh, Después, entonces, Clara les va a pasar mis datos. Y bueno, si quieren hacerme alguna otra consulta. Bueno, Martín, hoy te comiste toda la charla, te hablaste todo, me encantó. Estás muteado.